che hemos avanzado en parte genética. Minerales de origen ortomagmático, que vamos a pasar a estudiar minerales metasomáticos, metamórficos, subsólicos y minerales extraterrestres. Entonces, en este paro de presentación, solamente vamos a ver cosas más importantes, ¿no? No todas exposiciones y otras poniendo, ¿no? Entonces, minerales de origen magmático. Minerales de origen magmático son aquellos minerales que se forman o directamente a partir de fundido magmático o debido a distintas reacciones de minerales previamente formados con fundido magmático. Entonces, acá tiene que ser bien claro. Algunos minerales se forman directamente a partir de fundido magmático, se cristalizan a partir de fundido magmático. En otros casos, unos minerales que han sido formados reaccionan químicamente con fundido magmático para formar minerales nuevos. No, acá ejemplo clásico, secuencia de Bowman, recuerden, ¿no? Se forma olivino reacciona con fundido magmático para formar ortoperoxeno. Ortoperoxeno reacciona con fundido magmático para formar glinoperoxeno, biotita a partir de orblenda a partir de glinoperoxeno. No, quizá con fotografías te voy a pasar esto. Entonces, la formación de estos minerales está ligada o influenciada por procesos químicos, físicos y físico-químicos que influyen en fundido. No hemos hablado también de cristalización fraccionada, de mezcla de fundidos magmáticos y todo esto, ¿no? ¿Cómo se forma fundido magmático? Hemos hablado que hay fundido magmático puede formarse por fusión parcial del manto terrestre, sobre todo puede fundirse manto atmosférico y manto litosférico, ¿no? El manto litosférico es manto que se encuentra por encima de astenosfera, ¿no? Litosfera comprende manto litosférico y corteza terrestre. Y también fundido magmático puede formarse por fusión parcial de corteza terrestre. Cuando hablamos de fusión parcial de corteza terrestre, ustedes pueden utilizar este término, anatexia cortical. Entonces, no olviden que anatexia, sobre todo, cuando referimos a la segunda corteza. Entonces, estos son los minerales ortomagmáticos. Clasificación de fundidos magmáticos y rocas que se forman a partir de fundido magmático. Existen distintas clasificaciones, pero clasificación más, digamos, más básica, ¿no? Más básica, efectivamente es basada en el contenido de dióxido de silicio. Fundidos magmáticos o rocas ígneas ultrabásicas, básicas, intermedias, ácidas y también consideran fundidos o rocas ultraácidas. Tienen que saber porcentaje de dióxido de silicio que definan esos fundidos magmáticos o estas rocas. Si te pregunto porcentaje de dióxido de silicio en distintos tipos de rocas ígneas, por favor, en caso de rocas ultrabásicas, no tienen que poner 40%, hasta 40%, puede ser 38%, puede ser 35%, 33%. Entonces, ese es lo que yo he visto en alumnos, 40%. Y listo, ¿qué? Y si es 38%, ¿cómo es? Entonces, ultrabásicas hasta 40% dióxido de silicio, para rocas básicas entre 40 y 52, para intermedias entre 52 y 65, ácidas 65 y 75, y si fundido magmático o roca presenta contenido mayor de 75% de dióxido de silicio, consideramos como ultraácidas. No, efectivamente, fundidos magmáticos tienen distintas temperaturas, más alta temperatura corresponde a fundidos ultrabásicos. Podemos considerar hasta 1800 grados centígrados, más o menos 1800 grados centígrados, temperatura de fundidos ultrabásicos, y a medida que se incrementa el contenido de dióxido de silicio, el fundido magmático, la temperatura también se disminuye. Para rocas ácidas ultraácidas, temperatura de fundido magmático más o menos 800 grados centígrados. No solamente varía el contenido de dióxido de silicio, sino también el contenido de otros que me está estudiando ahí. Entonces, el contenido de otros elementos. A medida que se avanza de ultrabásica a ácida, sucede disminución progresiva de hierro, no elementos ferromagnesianos, hierro, magnesio, vanadio, cromo se disminuye, níquel y efectivamente el contenido de calcio también se disminuye.
Efectivamente, fundidos ultrabásicos básicos son mucho más ricos en estos elementos en comparación con rocas o fundidos ácidos. ¿Qué más podemos decir de contenido químico, no? De rocas ultrabásicas a ácidas sucede incremento de silicio, como les ha dicho, incremento de sodio y potasio, elementos alcalinos por su caso, incremento de aluminio, bario, vidrio y también sucede incremento progresivo de elementos con radio iónico atómico grande. Entonces, acá está, se disminuyen estos elementos y en este caso se incrementa el contenido de estos elementos. Esto así en forma generalizada que podemos hablar de distintas rocas o fundidos magmáticos. Efectivamente, en geoquímica, petrología, ustedes van a ampliar todos esos conocimientos. Claro, no hacen problema con esto. Este es su chanchullo para futuro. Fundidos magmáticos se forman a partir de fusión parcial del manto terrestre o corteza. Algún día ustedes van a tener que interpretar rocas de petrología, sobre todo rocas ígneas. Hoy alguien va a hacer tesis de grado. Si por ejemplo acá le estoy poniendo cuáles rocas componen distintas manto terrestre o corteza continental inferior, media, superior. Si tú hablas, fusión parcial de corteza superior, tú tienes que saber cuáles rocas componen corteza superior. Si corteza superior está compuesta por rocas sedimentarias y metasedimentarias en su parte superior, y granitos y gneistas están en parte inferior de corteza superior, entonces, ¿qué fundidos magmáticos vas a esperar que se forman? Claro que alapexia de corteza superior va a conducir a formación de fundidos ácidos o ultraácidos. O, vas a interpretar todo ese origen de tus rocas. Esas rocas magmáticas han sido formadas por fusión parcial del manto litosférico. Tú tienes que saber cuáles rocas componen el manto litosférico. Acá les estoy poniendo. Manto superior está compuesto principalmente por rocas ultramágicas, peridotitas, peridosonitas y granitos. Entonces, ¿qué fundido magmático va a formarse? Claro que rocas ultramágicas, claro que el fundido va a ser básico, ¿no? Después, y corteza continental, algún día de este grado, trabajo dirigido en el ámbito de petrología. Vas a interpretar fundido magmático, vas a proponer hipótesis. Fundido magmático ha sido formado a partir de fusión parcial de corteza inferior. Entonces acá te estoy poniendo cuáles rocas componen corteza inferior. En su base de corteza inferior, en nivel medio y también en parte superior de la corteza inferior. Entonces eso es muy importante. No les voy a pedir eso, no les responde mucho, pero les recomiendo, acá está el resumen de todo, ¿no? Entonces, impriman y ponen eso, gran apunte para ustedes. Los fundidos que se generan directamente a partir de fusión parcial del manto corteza, directamente le llamamos fundidos primarios. Después, con esos fundidos primarios pueden pasar varias cosas, ¿no? A partir de fundidos primarios van a derivarse fundidos de composición diferente. Y ese proceso se llama diferenciación magmática. Ahora vamos a hablar de diferenciación magmática. Entonces, por el momento, aquellos fundidos que se forman, se generan directamente por fusión parcial del manto o de la corteza, llamamos primarios. Ahora, durante el ascenso del fundido magmático hacia superficie terrestre y también en la cámara magmática. ¿Y qué es cámara magmática? Es reservorio temporal donde descansa fundido magmático, digamos, ¿no? Entonces, cámara magmática. Entonces, durante el ascenso del fundido magmático y también en cámara magmática, ¿qué va a suceder? Sucede enfriamiento paulatino de este fundido magmático, ¿no? Enfriamiento paulatino. Enfriamiento paulatino, ¿a qué va a conducir? A cristalización progresiva de diferentes minerales. No olviden que temperatura de fusión de mineral X corresponde a temperatura de su cristalización, ¿no? Entonces, repito, durante el ascenso fundido magmático y cámara magmática, y también en cámara magmática,
sucede enfriamiento progresivo del fundido y este enfriamiento progresivo va a conducir a cristalización también gradual de distintos minerales. Ahora, el orden de cristalización de silicatos a partir de un fundido ultra básico fue propuesto por ¿quién? Por Bowen. Entonces no olviden que secuencia de Bowen nos indica orden de cristalización de silicatos a partir de un fundido magmático primario ultra básico, ¿no? Bowen en esta propuesta de esta secuencia ha basado exactamente en las temperaturas de fusión de los minerales, ¿no? Temperaturas de fusión de minerales. Y como les ha dicho, temperatura de fusión de minerales aproximadamente corresponde a temperatura de su cristalización, ¿no? ¿Cómo sabía Bowen? Para cuáles minerales se forman, en qué orden se forman a partir del fundido magmático. Ha hecho sus experimentos, ha determinado temperaturas de fusión de silicatos. En base de esto, en laboratorio ha hecho, ¿no? En base de esto ya ha propuesto esta orden de cristalización de silicatos. Entonces, secuencia de Bowen tiene dos series, serie discontinua y serie continua. Acá está serie discontinua, ¿no? Y también acá esta flechita indica disminución de temperatura para cristalización de esos minerales. A más altas temperaturas, a partir del fundido magmático, efectivamente se forma olivino. Entre plagioclasas, a más alta temperatura, el fundido corresponde a la oxida. No, de eso hemos hablado. ¿Cómo se forma ortopiroxeno? Cuando olivino reacciona con fundido magmático. Fundido magmático va a reaccionar con olivino poco a poco y formar ortopiroxeno, poco a poco va a cambiar su composición química, ¿no? Después el linopiroxeno se forma a partir de ortopiroxeno, sí, y cambiando la composición química fundido magmático. Biotita a partir de orgulina. En caso de serie discontinua, en caso de serie continua, primero, geoclasa que se forma a partir del fundido magmático ultrabásico, efectivamente anortita, ¿no? Anortita. Después, a medida que disminuye la temperatura del fundido magmático, sodio que está en este fundido magmático va a ser químicamente más activo, más bravo, y con mucho gusto va a entrar redes cristalinas de plagioclasas. Entonces, anortita, después más sodio ingresa en el mineral, se forma bitonita, más sodio todavía labradorita, más sodio ingresa andesina, etcétera, etcétera, hasta albita. Entonces, serie continua. Acá hablamos de isomorfismo entre calcio y sodio. Más cálcica, después más sodio ingresa del fundido hacia el mineral, se forma otro miembro de serie continua. Todavía más sodio ingresa al mineral, se forma componente más sodio todavía, etcétera, etcétera. Entonces, serie discontinua, serie continua. En esta serie, en series discontinua y continua, no entran esos tres minerales, feldespato potásico, moscovita y cuarzo. Efectivamente, el feldespato potásico no se forma ni a partir de biotita ni a partir de albita. Ahora, moscovita sí puede formarse a partir del feldespato potásico, pero no es caso de magmatismo, es caso de metasomatismo, es otra historia, ¿no? Entonces, esos tres amiguitos, feldespato potásico, moscovita y cuarzo, se forman a partir del fundido magmático ilícito, más silíceo, ¿no? Efectivamente tienen que saber serie isomórfica de plagioclasas y porcentaje de calcio en esos minerales. Si yo te pido reproducir porcentaje de calcio en esas series isomórficas de plagioclasas, por favor, en esta orden, porque algunos átomos me ponen oligoclasa, después le viene en su cabeza bitonita, después hay algo albita pavía me pone, después anortita, no, en esta orden, según disminución de contenido de calcio en esas plagioclasas, por favor, en forma ordenada. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, secuencia de Bowen indica orden de cristalización de silicatos a partir de un fundido magmático ultra básico. A medida que se enfría fundido magmático, ¿no? En forma paulatina van a cristalizarse distintos minerales. Ahora, no olviden que secuencia de Bowen indica
también paragénesis de principales rocas ígneas. Acá, paragénesis principal de rocas ultrabásicas y básicas. Olivino, piroxeno, clinopiroxeno y algunos de estos conocidos de carbonita o labradorita. Para rocas ígneas intermedias, con rojo está indicado paragénesis principal. Clinopiroxeno ambiente biotita, vas a ver, y entre plagioclasas más propicia andesina. Y por color azul o silvestre, paragénesis principal de rocas ácidas. Efectivamente biotita, el dispato potasio como fluido de cuarzo, entre plagioclasas, oligoplasa o albita. Eso Agripto está pidiendo. Acá está granito, paragénesis de granito. Después, no olviden que felspatoides o foides, con cariño decimos, es grupo de minerales, grupo de silicatos, pero foides se forman en condiciones magmáticas muy particulares. No cualquier fundido magmático va a permitir que se formen foides. Fundido magmático tiene que ser con bajo contenido de sílice, bajo, un menor que 40 incluso por cientos, sin embargo, con alto contenido de álcalis, potasio y sodio. Foides se forma a partir del fundido magmático subsaturado en sílice, bajo contenido de sílice y sobresaturado en álcalis. ¿Cuáles foides o felspatoides? Ejemplos, si puede preguntar. Leucita, nifilina, analcima, hay un mineral que se llama mielelita, foide, por ejemplo, acá en Toro, tesis de grado del doctor Rodrigo Iriarte, que tiene parte de sus minerales, y mielelita también, ¿no? Concrinita, petalita, sodalita y jaiolina. Ahí está, estos felspatoides. Felspatoides en las rocas pueden ser acompañados por anfíbolas y piroxenos alcalinos. Si te estoy preguntando, nómbrame anfíbolas alcalinos con el recuperatorio. Para tener esas preguntas, digamos. Entonces, te pregunto, anfíbolas alcalinos. Aquellos anfíbolas tienes que nombrar donde sodio está brillando en fórmula química en primer lugar. ¿Cuáles? Afixonita, glufafana, ribiquita, me vas a decir. No orblenda, y trimolitaxinolita no son anfíbolas alcalinos. Te estoy pidiendo alcalinos. ¿No? Esto. Y si te pregunto, anfíbolas alcalinos, ¿con cuáles piroxenos van a ser acompañados? Tú me tienes que indicar. Piroxeno alcalino. Ejirina. No diópsida, no augita, no hidrovergita o broncita, enstatita y persida, no. Yo te digo alcalino piroxeno. ¿Está claro? Felspatoides, anfíbolas alcalinos, piroxeno alcalino. Y acá están condiciones particulares de formación de foides o felspatoides. Ahora, por favor, hemos hablado, te puedo preguntar, paragénesis principal de tal roca. Esto van a profundizar después en petrografía, pero te pido paragénesis de rocas más difundidos. Entonces, rocas ultra básicas, dunita, peridoxita, piroxenita. Dunita, full olivino, puede o no presentarse eso puede o no significa, pero sobre todo tienes que saber, 90 a 100% olivino, dunita, piroxenita, indica nombre, full piroxenos. En peridotita es roca ultrabásica, casi 50% de olivino, 50% piroxenos. Rocas ultrabásicas, Estas rocas, sus análogos volcánicos son bastante exóticas. No les voy a molestar con esto, dejan para cuarto año, pero de eso sí, vamos a hablar de kimberlita, porque kimberlita es fuente importantísima de diamantes. Perfecto. Ahora, si te pido paragénesis principal, y estás peleando, no te recuerdas. Para responder, tienes que pasar en secuencia ¿de quién? De Boban. Ahí está tu respuesta. ¿Qué más? Entre rocas básicas, efectivamente, entre rocas vulcánicas tienes que saber gabbro y su análogo volcánico, basalto. Sobre todo. No acá sí es para fotografía sobre todo. No en gabbro.
plagioclasa cálcicas, glinopiroxeno, olivinos, ordopiroxenos. No puede ser una orblenda. Si presente en estas rocas básicas orblenda se llama orblenda basáltica. Orblenda basáltica. Tiene otras características. Orblenda basáltica se aprueba en materia, en microscopía vamos a ver. Es orblenda basáltica. Так. No hay una roca básica, casi 100% está compuesto por plagioclasa, cálcica, labradorita, plagioclasa. Esta roca, casi 100% plagioclasa, se llama anortosita. Anortosita, roca plutónica básica, casi 100% es compuesta por plagioclasa cálcica, que es labradorita. Hermosa roca. Utilizan como material ornamental, por su caso, tiene efectos ópticos específicos azulinos. Entonces, paredes, pisos, puedes hacer revestimiento, es muy linda esta roca. Ahora, entre rocas intermedias les voy a agradecer por lo menos por momentos a ver diorita, roca plutónica, acá está asociación paragenética, si no recuerdas, ¿cuánto de color? Recuerdo, no sé por qué color estaba. Entonces, su análogo diorita, por su caso, se caracteriza por ausencia de cuarzo y análogo volcánico de diorita, andesita. Muy difundidos en Bolivia, en Cordillera Oriental, sobre todo, y occidental también, andesitas y dacitas. Dacita, roca efusiva, análogo volcánico de diorita cuarcífera. Si diorita cuarcífera tiene por lo menos hasta 5% de cuarzo, ya ves cuarzo, incluso con lupa, ya diorita cuarcífera y su análogo volcánico dacita. Hay roca intermedia plutónica alcalina, que tiene altísimo contenido de feldespato potasio, por 2, justo 60% puede llegar por 12, ¿no? Esta roca plutónica, alcalina, se llama sienita. Su análogo volcánico, por su caso, se llama traquita. No me van a confundir sienita con cianita. Cianita, ¿qué cosa es? ¿Ah? Es un mineral, ¿cuál? Ajá, no. Aluminio 2, silicio, oxígeno 5. Recuerden, cianito, distena, andalusita, limonita tienen misma fórmula química. No me van a confundir. Y por favor, entre rocas ácidas, les voy a agradecer efectivamente saber granito, ¿no? Acá está su paragénesis, le pido. Si no recuerdas, bienvenido a acordar secuencia de quién, de Bowen. Y análogo volcánico de granito, riolita. Hay una roca plutónica, algo que se acomoda entre diorita y granito. Y esta roca que se acomoda entre diorita y granito se llama grano diorita. Y su análogo volcánico de grano diorita le llamamos riolita. ¿Está claro? Seguimos adelante. Ahora, como les he dicho, fundidos magmáticos, aquí los fundidos magmáticos que se forman directamente a partir de fusión parcial del manto o anatexia de la corteza, llamamos fundidos primarios. A partir de fundidos primarios, distintos procesos genéticos pueden generar fundidos de composiciones diferentes. Distintos procesos genéticos pueden ser responsables que a partir de fundidos primarios se forman fundidos de composiciones diferentes. ¿Cómo se llama este proceso? Diferenciación magmática. No, diferenciación magmática. ¿Cuáles procesos genéticos pueden conducir a diferenciación magmática? Puede ser cristalización fraccionada. Es un proceso muy importante para la diferenciación magmática. Ahorita vamos a hablar de esto. Puede suceder continuación del fundido primario debido a asimilación de rocas de la corteza, cuando fundido atraviesa la corteza en su ascenso. Fundido magmático básico se forma por fusión parcial del manto, asciende hacia superficie, atraviesa corteza terrestre y va a ser contaminado porque va a arrancar fragmentos de la corteza
Ajá, así fundido básico puede convertirse en intermedio, ¿no? Porque corteza superior está ácida, ¿recuerdan? Perfecto. Puede suceder mezcla de distintos fundidos magmáticos de distinta procedencia. Por ejemplo, en manto se forma fundido básico y en corteza se forma fundido ácido. En algún momento de corteza van a mezclarse. Así mismo. Ahí está. ¿Qué fundido vamos a tener? Intermedio, más probable. Después puede suceder el proceso de licuación de fundido magmático en una cámara magmática. Y recuerden, hemos hablado, ¿no? De licuación. Por ejemplo, fundido silicio y fundido de requisitos metales. En una cámara magmática, fundido de requisitos metales van a ser, por su gravedad, va a ser en fondo de cámara magmática. Y fundido silicio va a ser en parte superior de cámara magmática. Eso se llama licuación. Pero sin embargo, oye, no sé si me puedo hablar hasta el medio. Más importante, cristalización fraccionada. Vamos a ver de qué se trata cristalización fraccionada. A ver, acá les he hecho un pequeño esquema. A ver, cristalización fraccionada. ¿De qué se trata? Fundido magmático primario tienes. ¿Cómo es fundido primario? Aquí el fundido que se forma directamente a partir de fusión de la corteza o del manto, directamente, ¿no? Fundido magmático primario. Sucede disminución paulatina de temperatura. Esta disminución de temperatura es debido al ascenso del fundido magmático, ¿no? Hacia superficie. O también sucede en una cámara magmática. ¿No? Disminución de temperatura, ¿a qué va a conducir? A cristalización paulatina de distintos minerales. Esta cristalización paulatina de distintos minerales, a partir del fundido que se enfría, sucede siguiendo orden de secuencia de Bohr. Perfecto. Ahora sí, en este caso, dos variantes pueden ser. Dos casos. Caso 1 y caso 2. Caso 1. Un mineral se transforma al otro mineral. ¿Recuerdan? En secuencia de Bohr. Acá hablamos de serie continua y serie discontinua. En serie continua, ¿qué sucede en secuencia de Bohr? A partir del mineral previamente formado, la reacción de este mineral confundido va a conducir a la formación del mineral nuevo. ¿Recuerdan? A ver, a partir de Orblende, ¿cuál mineral va a formarse? Y a partir de glinopiroxeno, Orblende, ya. No todo ir en forma paralela va a desarrollarse serie continua, ¿no? Serie continua, ¿de qué se trata? De serie isomórfica de plagioclasas, ¿no? Primero se forma plagioclasa más clásica y después, ¿qué pasa en fundido con sodio? Va a ser químicamente más activo a medida que se disminuye la temperatura y con más ganas va a entrar en las redes cristalinas de plagioclasas. Entonces, todo esto conduce al cambio de composición del fundido magmático. También cambio paulatino de composición del fundido magmático. Sin embargo, puede suceder el caso 2. ¿Cuál? Minerales se cristalizan directamente a partir de un fundido magmático. No sucede la transformación de un mineral al otro. No como acá. Un mineral se transforma en otro mineral. En este caso, minerales se cristalizan directamente a partir del fundido magmático sin transformación al otro mineral. Vamos a ver este caso. Vamos a ver este caso. A ver. Recuerden. Fundido magmático, si tiene temperatura mayor de 1200 grados centígrados, todavía no tiene minerales. No tiene. Está rico en hierro, magnesio, manganeso, calcio, fundido ultrabásico. Primer mineral que va a formarse es olivino. En forma paralela sucede también formación de plagioclasas, por supuesto, en forma paralela. Solo estoy hablando de olivino. Olivino, temperatura de fundido se disminuye hasta 1200 grados centígrados, va a empezar a formarse olivino. Acá está su fórmula química de olivino. Ahí está. Entonces, ¿qué significa?
Al formarse, olivino va a consumir del fundido magmático estos elementos. ¿Esto qué significa? Fundido magmático poco a poco va a ser empobrecido por estos elementos. Va a donar fundido magmático estos elementos a las redes cristalinas de olivino. Ahora, olivino tiene densidad mayor que del fundido magmático. ¿Esto qué significa? Demian, que quiere dormir. Va a ir por gravedad hacia el fondo de cámara magmática. Entonces, se queda fundido magmático empobrecido en estos elementos, porque estos elementos han ido en las redes cristalinas de olivino. Entonces, a ver, ese caso 2. Tú tienes líquido, eso de internet sacar, me gusta mucho este esquema. Tienes líquido de composición fundido magmático de composición A. No, acá está. Rico en esos elementos, todo esto. Esta temperatura y composición de fundido es propicio para que se forme mineral olivino. Como dice Demian, por gravedad, olivino va a ir al fondo de cámara magmática. Ahí va el fondo de cámara magmática olivino. Se queda líquido de composición B, ya distinta, más pobre en hierro magnesio. ¿Por qué más pobre va a ser líquido en hierro magnesio? Porque olivino ha consumido en sus redes cristalinas hierro magnesio, ¿verdad? Temperatura de este fundido y composición va a ser propicia para cristalización de mineral ortopiroxeno. Seguimos en secuencia de boom. Perfecto. Ortopiroxeno, fíjense, es también tiene densidad mayor que el líquido. ¿Eso qué significa? Esos amiguitos también van a ir al fondo de cámara magmática. Acá se queda el líquido de composición C, que es propicio para formación de clinopiroxeno. Y así sucede en forma gradual, y esto es efecto de diferenciación magmática. Como minerales que se forman a partir del fundido magmático, va a cambiar propia composición del fundido magmático. Efecto de diferenciación magmática a través de cristalización fraccionada. Entonces, ¿cómo podemos definir cristalización fraccionada? Ratito pasado. Acá está. La separación mecánica, o si quieres fraccionamiento de componentes sólidos y minerales de la fase líquida del fundido se denomina cristalización fraccionada. Separación mecánica o fraccionamiento, si quieres, de minerales de la fase líquida del fundido. Entonces, este mecanismo de cristalización fraccionada puede suceder a través de gravitación de minerales al fondo de cámara magmática. Cuando sucede gravitación de minerales al fondo de cámara magmática, si mineral presenta densidad superior que densidad del fundido. Después, cristalización fraccionada puede suceder a través de flotación. En este caso, densidad de minerales es inferior de densidad del fundido magmático. Eso, por ejemplo, para feldspatos o para cuarzo puede ser esto. Y también, dicha separación mecánica o fraccionamiento puede suceder debido a actuación de corrientes convectivas. ¿Qué significa esto? En cámaras magmáticas existen corrientes convectivas, como en una olla. A ver, pones agua en olla y haces calentar, ¿no? Y bueno, ves cómo van, ¿no? Flujos. Entonces, acá alta temperatura en cámara magmática, acá temperatura más baja. Entonces, sustancia del magma de fundido acá. Más alta temperatura significa que la sustancia va a ser más liviana. Más liviana va a ir arriba. Como acá es más baja temperatura, la sustancia va a ser más pesada, ¿no? Más densa. Como es más densa, va a ir acá. Acá otra vez se calienta, se hace más liviana. Como es más liviana, va a ir arriba. Acá se enfría y baja. Así se repite. Entonces, son corrientes convectivos. Entonces, minerales, siguiendo esos flujos de corriente convectiva, van a concentrarse en borde de la cámara magmática.
Entonces, esos son tres mecanismos importantísimos de cristalización fraccionada por gravitación, flotación y corrientes convectivas. Ну, como les ha dicho, cristalización fraccionada es el proceso más importante de dispersión magmática. Hay otros procesos, ¿cuáles? Asimilar, contaminación, licuación, recuerdo, mezcla de magmas, pero ese es más importante. Muy bien, seguimos adelante. ¿Cómo sucede el cambio de composición química del fundido? Fundido magmático se evoluciona de ultrabásico, básico, intermedio, ácido, a veces hasta ultraácido. ¿Qué sucede en esta evolución? Disminución progresiva de elementos ferromagnesianos, hierro, magnesio, manganeso, cromo y níquel, y también calcio. De eso hemos hablado al inicio, recuerden. ¿Qué más sucede a medida de este avance? Incremento progresivo de silicio, incremento progresivo de elementos volátiles, por su caso, más pobres en volátiles, acá más ricos en volátiles. ¿Cuáles volátiles? Vapor de agua, oxidrilo, flúor, cloro, bromo, yodo, etc. Y sucede incremento progresivo de elementos químicos con radio iónico grande. Incremento progresivo de elementos químicos con radio iónico grande. ¿Cuáles elementos con radio iónico grande? Potasio, sodio, vidrio, bario, cesio, uranio, torio, etc. ¿Por qué sucede esto? Incremento progresivo de elementos químicos de radio iónico grande. Porque son gordos. Son gordos. Tiene radio iónico grande, palabras más científicas, digamos. Los elementos con radio iónico grande no se incorporan fácilmente en las redes cristalinas de minerales tempranas debido a su tamaño. Son gordos. No es tan fácil que entren en las redes cristalinas de minerales en forma isomórfica a veces, ¿no? Entonces, debido a su tamaño grande, estos elementos se concentran en fase líquida residual del fundido magmático. Y estos elementos van a formar minerales que se cristalizan en últimas fases de cristalización del fundido. Nos van a entrar en últimos minerales que van a formarse a partir del fundido magmático. Antes de entrar en esos últimos minerales, van a concentrarse en fase líquida residual del fundido magmático. Por su caso, en geoquímica y petrología, estos elementos en radio iónico grande, estos elementos que no es tan fácil que entren en los minerales, estos elementos que se concentran en fase líquida residual del fundido magmático, estos elementos se llaman elementos incompatibles. Elementos incompatibles son aquellos elementos que suelen concentrarse en fundido magmático residual. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, este es que sucede con composición química del fundido magmático, mientras que ese fundido se progresa del ultrabásico a básico, intermedio, ácido, incluso hasta el ultrabásico. Seguimos. Pegmatitas. Pegmatitas. A ver. En la última etapa de formación de un cuerpo intrusivo, puede quedarse fundido magmático residual. Prácticamente el cuerpo intrusivo ya casi está solidificado y puede quedarse fundido magmático residual. Algunas porciones residuales. ¿Está claro esto? ¿Está claro? Seguimos. Este fundido residual, ¿cuáles características tendrá? Va a ser enriquecido en sílice, aluminio y álcalis, potasio y sodio sobre todo. Va enriquecido con vapor de agua y otros elementos volátiles. Va a ser enriquecido en elementos con radio iónico grande, bario, rubidio, cesio, uranio, torio. Y también va a ser enriquecido en otros elementos incompatibles. Zirconio, hafnio, etc. Ahora,
Este fundido magmático presenta alto contenido de volátiles vapor de agua. ¿Esto qué significa? Que va a reducirse viscosidad de este fundido magmático residual. Debido a que este fundido residual es poco viscoso, este fundido puede penetrar aprovechando fallas, fisuras, fracturas, grietas presentes tanto en el mismo cuerpo ígneo como en la roca caja. ¿Está claro esto? Está prácticamente solidificado este cuerpo ígneo, se queda fundido residual con esas características. Este fundido, debido a alto contenido de volátiles, va a ser poco viscoso. Como es poco viscoso, va a aprovechar estas estructuras que acabo de mencionar. Solidificación de este fundido magmático en esas estructuras conduce a formación de rocas filonianas que llamamos pegmatitas y aplitas. ¿Cuál diferencia será principal entre una pegmatita y aplita? ¿Cuál? Pegmatita, seguramente el fundido magmático era bastante enriquecido en volátiles. Volátiles juegan rol de mineralizadores. Presencia de volátiles permite que cristales a veces crecen hasta tamaños gigantescos. Entonces, esas rocas de grano grueso llamamos pegmatita. En caso de aplita, roca de grano fino, parece azúcar petrificado, ¿no? Azúcar petrificado, no olviden que aplita carece de mineralización mágica. Nada, ni siquiera biotita. Como azúcar, todo roca blanca. Entonces, pegmatitas y aplitas. Ahora, las pegmatitas y aplitas, sobre todo, se forman en relación con cuerpos intrusivos. ¿Cuáles? O donde hay granitos, granodioritas. Puede ser dioritas o puede ser sinitas y sinitas nifilínicas. Hay que buscar aplitas y pegmatitas. Sobre todo, con estas rocas. En literatura están descritas pegmatitas relacionadas con rocas básicas, ultrabásicas, pero son muy exóticas. Muy exóticas. Pero sobre todo con eso. Acá en Cordillera Oriental hay bastante, y en Precámbrico boliviano hay pegmatitas relacionadas sobre todo con granitos y granodioritas. Entonces, tienes esos plutones de esas rocas, buscar pegmatitas o aplitas. Por lo menos aplitas te encuentras ahí. Ahora, además de la composición química propia de fundido pegmatítico, otro factor importantísimo en formación de una pegmatita es composición de roca caja. Roca que encaja cuerpo pegmatítico. Pegmatitas están presentadas en forma de filones, ¿no? Puede ser diques, sills, puede ser lentículas. Entonces, sí, para formación de pegmatita es muy importante la composición química del fundido pegmatítico, pero también importante la roca caja. En función de este aspecto, pegmatitas se clasifican en dos tipos: pegmatitas de línea pura y pegmatitas de línea cruce. Pegmatitas de línea pura, si composición de roca caja es similar a cuerpo composición de fundido pegmatítico. Вот granito, roca caja y fundido pegmatítico bastante parecida composición tiene. Ese es de línea pura. Pegmatitas de línea cruce, si composición de roca caja es bastante distinta de composición de fundido pegmatítico. Ahora, pegmatitas de línea cruce dividen en dos tipos: híbridos y desilicificados. Pegmatitas de línea cruce, híbridos o de contacto o desilicificados o pegmatíticos. ¿Cuál diferencia? En este caso, si pegmatitas de línea cruce son híbridos o de contacto, tú tienes roca basáltica, digamos, y fundido pegmatítico, atraviesa esa roca basáltica. Este fundido pegmatítico tiene composición bastante distinta de roca básica, pero reacciones solamente suceden en contacto. La parte central es intacta. Entonces, cambio de composición química de fundido pegmatítico solo sucede en contacto. En contacto,
van a formarse, por ejemplo, diópsida, orblenda, esfera, biotita, cordillita o granada, pero en contacto se forman esos minerales. Por eso se llama pegmatitas de contacto o distintivos. En este caso, roca caja, digamos, roca rica en aluminio, por ejemplo, esquisto, gneiss puede ser, y fundido pegmatítico atraviesa esta roca, ahí está, y sucede cambio total de composición de fundido pegmatítico, cambio total, ¿no? Eso se llama desilicificados o pegmatíticos. ¿Cuáles minerales se forman acá? Acá viene corendón con sus variedades, rubí, zafiro, piedras preciosas. Acá silimanita puede formarse, topacio, crisoberilo y sus variedades. Hay variedad de crisoberilo hermosa, alejandrita, o berilo y sus variedades, ahí viene esmeralda, aguamarina, etc. Entonces, así clasifican pegmatitas del Cruz. Por otro lado, pegmatitas de línea pura son simples, composición bastante simple. Esos acá en cordillera oriental son simples, lastimosamente, ¿no? Están compuestos pegmatitas por cuarzo, de cristales grandes de feldespatos potásicos, fructosa microclina, conjugaza albita, moscovita y biotita. Nada. Acá puede ser molibdenita y puede ser casiterita también, ¿no? Wolframita también. Pero igual, aunque Mario Blanco dice que son complejos, yo no estoy de acuerdo. Ya, por su caso, ¿ya? Como simples. Ahora, pegmatitas complejas, hay de esos minerales y ahí viene. Y crisoberilo y sus variedades, y topacio, y distintas variedades de cuarzo, cristal de roca, y morión, y bolivianita, y ametista, amatista, citrino, todo. Tantalita y colombita. Como dicen periodistas, colombita, tantalita, ellos dicen coltan. Recuerden, coltan. Si ven en medios de comunicación, coltan, saben que es colombita, tantalita. Casiterita, minerales de uranio, amazonita, que es variedad hermosa de microclina, espodumena, lipidolita, menas de litio. Entonces, esas pegmatitas completas, precámbrico boliviano sobre todo. Si estoy hablando de Brasil, si hablamos de vitaminas complejas. Acá es cordillera simples. Ya, de todas maneras, si van a hacer test de grado con el ingeniero Mario Blanco, les va a decir, van a poner complejos, ¿no? No es orgullo, debe ser que ya por uno de esa carrera. Ya, acá, como les ha dicho, wolframita, molibdenita, más casiterita, ¿no? Muy bien, seguimos adelante. Ahora, hemos hablado de 5 etapas de formación de un cuerpo pegmatítico. Primeras 2 etapas que estoy poniendo siempre se cumplen. Tercera, cuarta, quinta etapa no siempre se cumple. Entonces, cuerpo pegmatítico asociado a una intrusión granítica es caso más común. Como les ha dicho, pegmatitas, sobre todo con granitos, están asociados. Primera etapa magmática. Sucede solidificación principal del cuerpo intrusivo granítico. Es un cuerpo grande, plutón o matolito. Temperatura de cristalización del cuerpo intrusivo granítico es esto, 900-800 grados centígrados. Ahí está, primero que sucede. Segunda etapa llamamos epimagmática. Esta es magmática, epimagmática. Corresponde esta etapa al emplazamiento del fundido residual. Recuerden, cuando se solidifica un cuerpo grande, se quedan fundidos residuales. Recuerden, ¿no? Acá está. Emplazamiento del fundido residual. Este fundido que va a aprovechar fallas, fisuras del cuerpo intrusivo y rocas adolescentes. Ahora, este fundido residual va a solidificarse de manera paulatina también, no de golpe. Entonces, ¿qué va a pasar? Más o menos a temperatura 700-600 grados centígrados, en transcurso de solidificación de este fundido residual, puede formarse pegmatita. Esta pegmatita se trata de pegmatita con estructura gráfica. ¿De qué se trata? Se trata de intercrecimiento entre feldespato
y cuarzo. Ese es feldespato, ese es cuarzo. Le dicen a veces piedra judía, depende, como letras judías más o menos, pigmatita gráfica. Esa es etapa 2. Siempre para que se forme cuerpo pigmatítico, esto y esto tiene que suceder. Ahora, próxima etapa, 3. Llamamos etapa neumatolítico. Neuma significa gas. ¿Eso qué significa? Actúan soluciones neumatolíticas gaseosas. Acá, procesos principales que caracterizan a esta etapa. Por su caso, a esta etapa sucede a estas temperaturas, entre 600 y 400 grados centígrados. Entonces, ¿cuáles procesos importantes en esta etapa? Culminación de solidificación del fundido pigmatítico, actuación de soluciones neumatolíticas. Una pregunta, ¿y de dónde, cuál es procedencia de esas soluciones? El mismo fundido magmático, por su caso, y a partir de esas soluciones neumatolíticas gaseosas van a precipitarse siguientes minerales. A estas temperaturas, 600-500 grados centígrados, pueden formarse tremendas masas de esos minerales, microclina y cuarzo, tremendas masas. Esto se llama pigmatitas de bloque. Otra vez es que pregunto en examen, pigmatitas de bloque, y te doy 4 opciones. Te pongo esta opción y puedo pigmatitas que utilizan para fines de construcción, y varios alumnos me ponen esto. Para construcción de bloque, ya, construcción bien, ¿no? Entonces, por favor, un poquito más, ¿no? Entonces, pigmatitas de bloques. A esta temperatura, más o menos 500 grados, van a empezar a formarse a partir de esas soluciones minerales ricos en elementos volátiles. Turmalina, moscovita, topazio, van a realizar fórmulas químicas de esos 3 minerales. Vas a ver por lo menos oxidrilo ahí, flor, boro, etc., ¿no? A estas temperaturas, entre 500 y 400 grados centígrados, se inicia formación a partir de esas soluciones de tales minerales: cuarzo ahumado, morión, cuarzo negro, no, acá está albita, minerales de litio, espodumena, cinvaldita, lipidolita. No olviden que espodumena es piroxeno con litio, esos son micros de litio. Puede formarse mineral muy raro, mineral de cesio, que se llama bolosita, minerales de tantalio y niobio, ¿cómo se llama? Colombita y tantalita. En medios de comunicación, ¿cómo le dicen? Coltan, no y cristalita también. Esa es etapa neumatolítica. Próxima etapa 4, hidrotermal. Temperaturas entre 400 a 70 grados más o menos. ¿No? ¿Qué pasa? Cuando temperatura de soluciones neumatolíticas poco a poco se disminuye, ¿qué sucede? Condensación de gases al líquido. Ahí está, empiezan a actuar soluciones hidrotermales. Dependiendo de temperatura de soluciones hidrotermales, puede ser de alta, temperatura media y baja, ¿no? Van a formarse los siguientes minerales. Pueden formarse clorita, fluorita, distintos carbonatos, no, cristal de roca, por su caso, a partir de soluciones hidrotermales, puede formarse también distintos sulfuros. Y por último, etapa exógena o hiperquímica. Actuación de agentes exógenos, no, esos minerales pueden formarse. Caulinita, variedad de ¿qué? Arcilla, calcita, calcezón. Muy bien, entonces estas son 5 etapas de formación de cuerpo pigmatítico. No siempre se desarrolla todo esto, pero primeras etapas sí. Si ustedes algún día van a trabajar con pigmatitas, si vas a sacar solo mineral, no te interesa parte genética. ¿Qué te importa? Mineral o mineral. Pero si vas a desarrollar ya alguna investigación y trabajas con pigmatitas, ya tú tienes que ver cuáles etapas ya ¿no? Para formar pigmatitas. Muy bien. Kimberlitas, roca ígnea ultra básica efusiva. Yo les he dicho y les he explicado por qué. Lo correcto una kimberlita considerar como una brecha volcánica. Ahora,
Composición mineralógica principal de kimberlita presenta fenocristales de forsterita. ¿Qué es forsterita? De olivino. Entre series isomórficas de olivino, magnesio, 2 silicio, oxígeno, 4. Recuerdo, ¿no? Flogopita, una mica. Flogopita, mica con magnesio. Contenido de flogopita. Contenido de flogopita a veces en kimberlitas llega hasta 50%. No hay otros minerales ahí, olivino, ortocriloperoxenos, piropo, ilmenita, etc. Ahora, fenocristales están rodeados por una matriz apanítica de grano fino y acá está suerte de minerales, yo no voy a leer todo, que pueden componer matriz apanítico de kimberlitas. Ahora, kimberlita tiene origen magmático, se forma a partir de fundido magmático y fundido magmático se forma a partir de fusión parcial de manto litosférico. A esas profundidades más o menos se forma fundido magmático, sucede fusión parcial de manto litosférico entre 150 y 200 kilómetros, pero no hay manto litosférico. Para que se forme fundido kimberlítico tiene que ser metasomatizado. Manto metasomatizado genera este fundido kimberlítico. No mantos metasomatizados, que significa está enriquecido en volátiles como vapor de agua, dióxido de carbono, gases, carbonato, etc. No manto metasomatizado. No, composición química de fundido kimberlítico es bastante similar a fundido ultrabásico, bastante similar, pero fundido kimberlítico tiene algunas particularidades. ¿Cuáles? Enriquecido en potasio. Fundido ultrabásico común y corriente está pobre en potasio y fundido kimberlítico sí rico en potasio. Después, fundido kimberlítico está rico en volátiles, acá está vapor de agua, etc. Y después también fundido kimberlítico presenta bastante elevada concentración de elementos incompatibles. ¿Cuáles son elementos incompatibles? Aquellos elementos que suelen concentrarse en fundidos residuales, ¿no? Entonces, el fundido kimberlítico está enriquecido con elementos incompatibles. Entonces, parecido al trabajo, sin embargo, presentan esas características particulares. Y esas características particulares, ¿a qué se deben? Porque manto, a partir que ha experimentado fusión parcial, fue metasomatizado. El metasomatismo de manto explica esta composición particular. Ahora, no olviden que kimberlitas son fuentes importantes de diamantes. Entonces, fundido kimberlítico, al ascender a superficie terrestre, va a arrancar distintas rocas y minerales que se encuentran en su camino. Minerales que van a ser arrancados de roca caja, ¿no? Se llaman xenocristales y fragmentos líticos llamamos xenolíticos. Ahora, los fragmentos que corresponden a rocas más profundas, o sea, xenolitos que corresponden a rocas más profundos, son rocas del mismo manto superior, mismos rocas del manto superior, periodocitos, piroxenitos y dulcitos. Y esos fragmentos o esos xenolitos a veces pueden contener diamantes. En otras palabras, diamante no se forma a partir de fundido magmático. Diamantes se forman en el seno del manto superior. Cuando el manto superior está metasomatizado y reúnen unas características particulares, ¿no? Dependiendo de condiciones de presión y temperatura del manto metasomatizado, puede formarse diamante o grafito. Si presión en ambiente de formación de diamantes es superior que 5 gigapascal y temperaturas altísimas, va a formarse diamante. Si presión y temperatura son menores, va a formarse grafito. En otras palabras, fundido kimberlítico es solo medio de transporte de diamantes desde el manto metasomatizado, que está en estado de fusión parcial, hacia superficie terrestre. Solo medio de transporte. Ese es
kimberlitas. Carbonatitas. Hemos hablado de carbonatitas. ¿Le está quedando algo en su cabeza? ¿Le está quedando? No puedo hablar más lento porque hay que varias cosas hablar, si no, no alcanzamos. Carbonatitas. A ver, ¿qué son carbonatitas? Son macizos carbonatíticos, son formaciones endógenas, compuestas principalmente por los carbonatos. En carbonatitas, esos carbonatos que tú ves, tienen origen endógeno, que se forma a partir de fundido magmático. Eso tiene que ser bien claro. Origen magmático. Porque calcita, bastante calcita en carbonatitas. Calcita puede tener distintos orígenes, metasomático, formando por precipitación química bioquímica, pero en este caso, origen magmático, origen endógeno. Entonces, carbonatitas son rocas formadas principalmente por calcita, por carbonatos, calcita, dolomita, anhidrita, siderita y otros carbonatos. Esos carbonatos, origen endógeno. A ver una preguntita. ¿Calcita qué fórmula química tiene? Sistema trigonal. Dolomita. No, el recuperatorio te va a hacer fórmulas químicas. Sistemas. Dolomita, carbonato de calcio y magnesio. Anhidrita, carbonato de anhidrita. ¿Qué? Ajá, calcio y hierro. Siderita, mirando a mí, no en la lista. No, de hierro, por favor. Ahí podemos introducir antiprocita, carbonato de manganeso, etc. Entonces, sobre todo por carbonatos. Ojo, cuerpos carbonatíticos están asociados con rocas bastante particulares. ¿Cuáles? Están asociados con cuerpos intrusivos complejos de composición ultra básica, básica e intermedia alcalina. Hay rocas, entonces, ultra básicas, básicas, intermedias alcalinas. Y carbonatitos están asociados con las rocas. Pues acá está el esquema, un mapa esquemático. Entonces, todos esos rocas, exactamente, ultrabásicas, básicas, intermedias, alcalinas. ¿Está claro esto? Esto es complejo. Acá está. Roca caja, gneiss, esquisto, etc. Y acá está. Rocas alcalinas ultrabásicas básicas y rocas alcalinas intermedias. Habla de roca alcalina intermedia, por lo menos. Roca alcalina intermedia. ¿Cuáles? Porque ultrabásicas básicas no quiero hablar porque son muy exóticas. Pontelerita, no sé qué cosa, ya dejamos esto para fotografía. Pero roca alcalina intermedia, sienita y sienita nefelínica. Entonces, cuerpos carbonatíticos están asociados con esas rocas. Acá está el mapa. Ahora, el fundido carbonatítico y la formación de esos cuerpos intrusivos complejos, todos se culmina con el lanzamiento del fundido carbonatítico. Primero se enlazan nombres de compañía, rocas ultrabásicas, básicas intermedias alcalinas, y al último va a enlazarse el fundido carbonatítico. Ahora, fundido carbonatítico, ¿cuáles características tiene? También tiene composición bastante particular. Fundido carbonatítico, igual que fundido kimberlítico, se forma debido a fusión parcial del manto metasomatizado. Manto tiene que ser metasomatizado. Ahora, ¿cuál es este fundido carbonatítico? ¿Cuáles características tiene? Igual es muy flexible en sílice, enriquecido en calcio, potasio, sodio, acá está gases, todos esos elementos. ¿Y qué quiero subrayar? Este fundido carbonatítico está enriquecido en tierras raras. Eso es importante. Entonces, tierras raras, cuando hablamos de tierras raras, aquí estamos refiriendo la abreviatura RES, en inglés es abreviatura. Cuando hablamos de tierras raras, aquí estamos refiriendo ¿cuáles?
16 lantanoides. Ahora algunos lantanoides me pueden nombrar. Tierras raras, lantanoides. ¿Me pueden nombrar algunos lantanoides? Lantanoides. Química han hecho. En colegio, por lo menos. Lantanoides. Лантанию, de лантанию a лутесию. Hay disprosio, holmio, terbio, samario, neodimio. ¿Recuerdan? Estos. Entonces, lantanoides y más a esos lantanoides incluyen dos elementos escandivitrio. ¿Por qué les incluyen a esos lantanoides? ¿Por qué les apoyan? Tienen características geoquímicas bastante similares, comportamiento geoquímico similar que lantanoides. Muy bien, entonces este es fundido carbonatítico. Entonces, esas características geoquímicas de este fundido, y no olviden que el fundido carbonatítico y quimiolítico se forman por fusión parcial del manto. Manto tiene que ser metasomatizado. Carbonatidos. ¿No? ¿Qué más? Cuerpos carbonatíticos suelen presentarse con esas formas, o en forma de stocks, ahí está, o en forma de los diques. Ajá, en forma de los diques. Un ratito, ya estoy, entonces no puedo más hablar. Estoy muy resfriada. No sé, ya me ha hecho resfriar. Muy bien, no, carbonatitos son fuentes importantes de varias menas metálicas y elementos estratégicos o críticos. Tierras raras, uranio, torio, ¿no? Después hay depósitos importantes de magnetita también relacionados con carbonatitas, ¿no? Y varios minerales no metálicos. ¿Dónde hay carbonatitos en Bolivia? ¿Dónde? Cochabamba, Cerro, Sapo, Independencia. Después, ¿dónde más? ¿En Precámbrico boliviano? Вот acaba de defender su tesis de grado Rocío. Manomo, Cerro Manomo. Вот casi 2 semanas atrás, o 3 semanas, recién chica defendida. Cerro Manomo. Muy bien. Seguimos. Minerales metasomáticos. ¿Qué es metasomatismo? Proceso de interacción de rocas de cualquier origen, ígneas, metamórficas y sedimentarias, con soluciones que circulan a través de esas rocas. ¿Cuál es el principal origen de soluciones metasomáticos? Mismo fundido magmático. Al enfriarse, fundido magmático va a expulsar estos fluidos. Hay otros orígenes, pero origen magmatogénico es más importante. ¿Cuál es el rol de soluciones metasomáticos o fluidos? Estas soluciones actúan reaccionando químicamente con minerales propios del protolito. Sucede serie de reacciones químicas que pueden ser hidrólisis, hidratación, redox, carbonatización, decarbonización, distintas reacciones químicas, y esto va a conducir a formación de minerales nuevos a partir de minerales de protolito. Ahora, ¿cuáles reacciones químicas pueden suceder durante el metasomatismo? Depende de dos factores fundamentales. ¿Cuáles características propias de protolito, ¿no? ¿Cuáles minerales componen protolito? Y características de soluciones metasomáticas que circulan a través de protolito. ¿Cuáles características de soluciones metasomáticas que influyen en reacciones químicas? Temperatura influye, presión de esos fluidos, salinidad, pH, que es logaritmo negativo de concentración de iones de hidrógeno, pH, ¿no? De soluciones también influyen. Muy bien, no olviden por favor que la composición química y mineralógica de roca que se forma por metasomatismo a partir de un protolito va a tener características mineralógicas y químicas distintas del protolito. Es proceso entonces que conduce a cambio de composición química y mineralógica del protolito. Enzimas, estructuras y texturas van a ser distintas que del protolito. Eso es importante. Seguimos adelante. Ahora, no dependiendo de temperatura y estado físico, las soluciones metasomáticas
clasificamos en 3 tipos. Neumatolítico, estado gas, ¿no? Gaseoso, estado superfísico. Hidrotermal, estado líquido, y puede ser soluciones mixtas, le llamamos neumatolitos hidrotermales. Ahora, por lo general, al inicio, fundido magmático va a expulsar soluciones muy calientes, neumatolítico. Circulan esas soluciones, poco a poco van a enfriarse y en forma transitoria van a traspasar de neumatolítico, después a neumatolito hidrotermales y después a hidrotermales. Hidrotermales incluso son distintas temperaturas, de temperatura alta, media y baja. Ahorita vamos a ver esos valores de temperaturas, las soluciones hidrotermales. 2 tipos de metasmatismo, infiltracional y por difusión de los gases. Eso dependiendo del estado físico de soluciones. Soluciones hidrotermales, neumatolitos hidrotermales, ¿cómo van a circular a través de las rocas? Aprovechando grietas, fisuras, fallas y contactos entre distintas rocas sedimentarias, ¿no? Entonces, este metasmatismo llamamos infiltracional. Metamorfismo por difusión de los gases corresponde a soluciones gaseosas o neumatolíticas. En este caso se trata de transportes de gases hacia áreas de su menor concentración, siguiendo la ley de Fick. No les voy a mostrar la ley de Fick, en física que les por eso. Seguimos adelante. Entonces, 2 tipos de metasmatismo, infiltracional y por difusión de los gases. 2 importantísimos aspectos del metasmatismo. Primero, la circulación de soluciones metasomáticas produce las distintas reacciones químicas de minerales del protolito para formar en su lugar minerales nuevos. Es decir, a partir de minerales de protolitos se forman minerales nuevos. No olviden, composición química del mineral preexistente en mayoría de los casos, no siempre, en mayoría de los casos, determina qué mineral le va a reemplazar metasomáticamente. Acá está su chanchullo. Olivino y ortopiroxeno. ¿Cuál magnesio tienen? Entonces, más propicios que se forma serpentina y talco. No, y dixtita es para, dejamos para óptica. Serpentina y talco. Si minerales de protolito tienen calcio, por ejemplo, clinopiroxenos, o plagioclase cálcica, o orblenda tiene calcio, más propicio que metasomáticamente, a partir de distintas reacciones químicas, va a formarse calcita y biotita. Ambos tienen calcio. Biotita, propicia para que se forma clorita y moscovita metasomática. ¿Por qué se forma moscovita metasomática? Eso tiene potasio y hierro, biotita. Actúan soluciones metasomáticas, reaccionan químicamente y se forma clorita. ¿Y qué tal? Que esas soluciones metasomáticas después van a lixiviar a partir de biotita cloritizada, hierro. Лево, ¿no? Se va, hierro. Eso significa que biotita cloritizada va a pasarse a moscovita metasomática. Ну и acá está otra, sulfitosa, microclina y plagioclase sódica son propicios para que se formen silicita o minerales del grupo de ácido. ¿Cuáles son los alterados? Pues de todos los minerales de la roca están alterados y cuáles permanecen siempre. Entonces, primer aspecto, reacciones químicas con minerales de protolito que conduce a formación de minerales nuevos. Segundo aspecto importantísimo del metasomatismo. Las soluciones metasomáticas transportan a partir de foco magmático distintos metales. Y en condiciones apropiadas, esos metales van a precipitarse en forma de los minerales. En otras palabras, aspecto 2, a partir de soluciones metasomáticas van a precipitarse distintos minerales. Y entre esos minerales, gran importancia tienen distintas menas metálicas. Ahora, la forma de transporte de metales a partir del foco magmático puede ser distinto. Hidrógeno en forma de hidrógeno sulfurado, en forma sulfurado, bisulfurado, clorurado. Son distintas formas de transportes. ¿Y cuáles
condiciones genéticas apropiadas que conducen a precipitación de menos metálicas. No puede ser también blanco de precipitarse, ¿no? Entonces, las siguientes condiciones genéticas pueden conducir al inicio de precipitación de minerales a partir de solución de mesomática. ¿Qué tal? Si sucede disminución brusca de temperatura y presión de solución. Esto puede conducir al inicio de precipitación de minerales. Puede suceder desgasificación de solución o cambio de pH o EH de solución. O puede ser cambio de litología de la roca que permite transporte de soluciones. No, son distintos factores que favorecen al inicio de precipitación de distintos minerales a partir de soluciones metasomáticas. Y esto, por favor, de nuevo, si hablamos de soluciones hidrotermales, ¿y soluciones hidrotermales cuáles son? Son soluciones metasomáticas, pero fase es agua, por soluciones hidrotermales. Soluciones hidrotermales pueden ser de distintas temperaturas, de temperatura alta, media y baja. A partir de soluciones hidrotermales de temperatura alta se forman depósitos hipotermales. Y temperaturas de esas soluciones que actúan y a partir de cuales precipitan distintos minerales, más o menos 500, 300 grados centígrados. Por su caso, esas temperaturas, según el autor Lindgren, por favor, porque hay otros autores también que indican otros rangos de temperaturas. Yo estoy utilizando Lindgren, más básico. Entonces, ¿cuáles minerales son propicios para precipitarse a partir de soluciones hidrotermales de temperatura alta? Con esto les voy a molestar bastante. Otra vez, wolframita, esiterita, arsenopirita, pirotina, bismutina, marmatita, molibdenita. No, ¿qué es marmatita? Por lo menos. ¿Qué es marmatita? ¿Qué es? Esfalerita rica en. Ya, wolframita. No, ¿qué es? Wolframato de hierro y manganeso. Tiene que saber ser isomórfica de wolframita, gobnierita, wolframita, ferrita. Esiterita por lo menos. Sistema. Arsenopirita. Arsenopirita. Hierro, arsénico, azufre. Sistema en sus listas está como ortorrómbico, está mal. Положительно моноклинику. Ну, пиротина, sulfuro de hierro y... ¿Qué más tiene? Níquel, ya. Bismutina. Bismutina. Fórmula. Porque les voy a pedir reproducir. Bismuto. 2. Azufre. 3. Sistema. Ortorrómbico. Ya. Seguimos adelante. No hay tiempo para esos detalles. Es práctica. En práctica les voy a molestar. Les estoy molestando con sulfuros, me están respondiendo. Por su caso, próximo clase con óxidos, ¿no? Les estoy molestando. Perfecto. Seguimos adelante. A partir de soluciones hidrotermales de temperatura media, esta temperatura son propicias, estas otra vez, galena, recuperitas, esfalerita y distintas variedades de sulfosales. A ver. Sulfosales de plomo. ¿Qué tiene plomo? Sí. Muy bien. Cuando lleguen a otras materias, así van a responder a docente. Así. Ya, muy bien, seguimos adelante. Y para hidrotermales, que se forman minerales a partir de fluidos de esta temperatura, por su paso, según Lindgren. No, acá está, para que les voy a leer, acá está, todos, 1000 veces hemos hablado. No olviden que depósitos hidrotermales clasifican 3 tipos de alta sulfuración, sulfuración intermedia y baja sulfuración. Y, por favor, presencia de esos minerales, alunita, sílice cavernoso, le dicen baja sílice, como esponja, sustancia sílice, te indica que tu depósito epitermal de alta sulfuración. Acá para intermedio tenemos termocrosita, que es carbonato de manganeso, y para baja sulfuración, para confirmar que es de baja sulfuración, calcita, sobre todo adularia, y lita, que es una calidad de arcilla, y sílice.
Силисита. Adularia, felisfato potásico. Potasio, aluminio, silicio, oxígeno 3, por favor, no olviden. Origen hidrotermal. Так, saber esto bien. Con esto les voy a molestar. Con esto sí. Después, ¿qué más? Gran variedad de rocas metasomáticas, efectivamente. Hemos hablado de skarn. Skarn, ¿dónde se forma? En contacto entre roca calcárea, calizo-dolomer y cuerpo ígneo. Entonces, el contacto que se forma en contacto se llama skarn. Ahora, no circulan. Es roca contacto metasomático. Acá interviene el metamorfismo de contacto y circulación de fluidos metasomáticos. Por el contacto metasomático. Ahora, no, fluidos metasomáticos presentan unas características particulares. En primer lugar, temperatura bastante alta, casi 500 grados en más lugares, y pH de estas soluciones es aproximadamente neutral. Esto, no con skarn están relacionados estos tipos. Skarn puede ser calcáreo y magnesiano. Y eso depende de roca caja. Si roca caja caliza, calcáreo. Si roca caja dolomer, magnesiano. Ahora, hemos hablado de gris. Так, vamos hasta las dos a trabajar. Claro, yo puedo decir chao y listo. Grayson, otra roca metasomática. En este caso, Grayson se forma en partes superficiales, sobre todo de cuerpos graníticos. Sobre todo, ahí está, partes superficiales y parte de roca caja que está ligado a cuerpo granítico. Entonces, roca caja esta parte y parte superficial de cuerpo granítico. En pigmatitas también, ¿no? En pigmatitas también puede ser de Grayson. Temperatura de soluciones metasomáticas. En caso de Grayson, bastante altas, mayor de 400 grados centígrados. Y si para formación de skarn, soluciones son neutrales, para formación de Grayson, pH de soluciones son ácidas. Pues presten mayor atención. Menor que 4 pH, ¿no? Ahora, ¿cuál característica muy importante de esas soluciones metasomáticas para que se forme Grayson? Esas soluciones están enriquecidas en volátiles, ahí está, volátiles. ¿Por qué tan importante la presencia de volátiles en las soluciones? Porque en unión con esos volátiles sucede transporte de metales a partir de foco magmático. En unión, esos son ligantes para transportar metales a partir del foco magmático. Ahora, no proceso de greysonización. ¿Cuáles minerales caracterizan Grayson? Ustedes han visto Grayson. Yo cada rato en par de prácticas metiendo Grayson. Muscovita y cuarzo. El full muscovita, no hay cuarzo vas a encontrar. Muscovita y cuarzo en Grayson se forman gracias a reacción que se llama reacción de hidrólisis. Cuando ortoso microglina en protolito granítico reacciona con hidrógeno. ¿Hidrógeno de dónde viene? Soluciones ácidas, ¿no? ¿Qué es pH? Логарифм газету концентрацион de iones de hidrógeno, pH ácido, ácido hidrógeno. Entonces sucede reacción de hidrólisis para formar cuarzo muscovita, que define Grayson. No otros minerales que pueden presentarse, además de cuarzo muscovita, aquí puede ser. Entre minas que se dedican al movimiento de granito, efectivamente. Ahora, alteraciones hidrotermales. Les voy a agradecer saber 5 tipos de alteraciones hidrotermales, sobre todo cuál asociación paragenética define esas alteraciones hidrotermales. Parapotásica, ortosa, biotita, cuarzo. Parafílica, cuarzo, silicita, pierita. A veces se dice una alteración cuarzo-silicítica. Alteración propilítica afecta principalmente rocas ígneas intermedias, dioritas y andesitas. Sobre todo, asociación mineral, asociación paragenética que caracteriza la alteración propilítica. Clorita, epidoto, cuarzo, calcita, albita, pierita. Clorita y epidoto son minerales de color verde, por eso minerales alteración propilítica se caracteriza por coloración específica verde, por su caso. Alteración argílica,
dependiendo del grado de lixiviación de cationes a partir de protolito, puede formarse kaolinita, monopolimanita, acá clorito podemos, cuando grado de lixiviación de cationes mínimo, clorito podemos. Y alteración argílica avanzada para génesis. Kaolinita, mineral de grupo de arcilla, hidromoscovita, que es silicita. Muy importante, está subrayado, dos sulfatos, sulfato de potasio se llama alunita y sulfato de potasio y hierro se llama pirofilita. Y sílice привернулся, упали sílice y кстати, sustancia sílice parece esponja, todo como huevos. Так, eso tienen que saber, con esto les voy a molestar bastante. Hemos hablado de minerales de origen metamórfico, no olviden que clasificación de rocas metamórficas realizamos no basándose en contenido de dióxido de silicio como en caso de rocas ígneas, sino basándose en asociaciones minerales. Asociaciones minerales que te definen condiciones de temperatura y presión, ¿no? A las cuales fue sometida una roca de protolito. Es para metamorfismo regional, para metamorfismo de contacto, asociación mineral define condición de temperatura. Ahora, una fase metamórfica corresponde al conjunto de rocas metamórficos, formados a partir de protolitos de distinta composición química y mineralógica. No me importa protolito acá, pero más importante, pero que han sido sometidos a mismas condiciones de presión y temperatura durante el metamorfismo. Entonces, fase metamórfica es conjunto de rocas, no importa su origen, pero esas rocas han sido sometidas a mismas condiciones de metamorfismo. ¿Está claro esto? Ahora, las condiciones de presión y temperatura durante el metamorfismo se expresan a través de asociaciones minerales. Acá está ya más diciente diagrama de fases. Sacan esto de esos puntos ahí, de colores, ese es más diciente. Fases, ejemplos de fases de metamorfismo regional. Diagrama de fases. Presión por kilobar, alta temperatura. No fases de zeolítica, fases de estos verdes, antibolíticos, son distintas fases. Ну, acá yo he hecho un texto que está en internet, esa es mi elaboración propia, no sé si se entiende. A ver, protolitos de distinta composición química y mineralógica. Вот son distintos protolitos, no importa su composición química y mineralógica. Distintos protolitos. Ahora, condición de metamorfismo regional. Вот esos protolitos, si están sometidos a temperatura baja y presión moderada, de forma fases de esquistos verdes. Si esos protolitos que me importa su procedencia, composición química mineralógica, han sido sometidos a temperatura media y presión moderada alta, fases epidota archibolítica. A ver, no sé si. Claro que eso sí está complicado, acá es ¿está claro? Perfecto. Ahora, minerales índices son aquellos minerales estables en rangos estrechos de presión y temperatura. Es decir, presencia de minerales índices te permite hablar de temperatura y presión en cuales fueron sometidos por protolito. Minerales índices, ¿no? Ahora, los cuales normalmente este concepto de minerales índices están aplicando para metamorfismo regional. Y minerales índices cuáles? Вот гранаты, силиманита, ставролита, гордерита, вот son esos minerales índices. No acá es de internet lo sacamos. No es en todos lados ahí. Вот clorito se forma, mineral índice que te indica este rango de temperatura y presión. Metamorfismo de grado bajo a medio, biotita, stavrolita, silimanita, normal para alto grado de metamorfismo, etc. Ahora, de esto hemos hablado. Por favor, distena, andalusita, silimanita, aluminio 2, silicio, oxígeno 5. 3 minerales son polimórficas, misma composición tienen. Entonces, ¿qué te indica este diagrama? Este punto triple, condición específica de presión y temperatura cuando en una roca puedes encontrar esos tres anillitos, ¿no?
Por su caso, esta condición de punto triple corresponde a condición de fase anfibolítica. 1000 veces repito. Punto triple, condición de fase anfibolítica. Por alguna razón lo estoy diciendo, ¿no? Condición de presión y temperatura. Так, seguimos adelante. Esos minerales síntesis. Так, de metamorfismo de contacto también hemos hablado. No creo que ya está claro, ¿no? No olviden esto. Так, y minerales exógenos, yo acá les apuesto todos los puntos así claves. Recién hemos avanzado, acá quiero ir directo, chicos. Так, no olviden que secuencia de Goldrich indica orden de estabilidad de minerales y silicatos frente a agentes de meteorización. Bowman, ¿qué te indica? Orden de cristalización de silicatos a partir del fundido magmático. Secuencia de Goldrich te indica orden de estabilidad de silicatos frente a agentes de meteorización. Goldrich. Так, ну, de eso nos acabamos de hablar. Por favor, lean. Ahorita les voy a mandar. Acá quiero ir, porque no hay mucho tiempo. Eso, por favor. Efecto de meteorización química de sulfuros en depósitos de minerales metálicos. Acá todo bla, bla, bla vas a leer. Acá yo quiero ir. Zonación. Proceso de meteorización que afecta depósitos de minas metálicas sulfurosas. Так, por favor, acá está un perfil, acá está la beta. Ahora, es nivel freático. Esta zona que se encuentra por encima del nivel freático le llamamos zona de oxidación. Actúa oxígeno todavía, se infiltran aguas meteóricas también. Incluso, esas aguas meteóricas, si hay suelo desarrollado, entonces acá en esta zona puede presentarse gases, dióxido de carbono, ácido carbónico también, es cuando existe el suelo desarrollado. Entonces, zona de oxidación. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuál es zonación? Esta zona de arriba le llamamos primera zona más superficial, le llamamos zona de Gauss-Sahn. Ahora, acá zona 1, 2, zona 3 y 4. Vamos a hablar de esto. 1, zona de Gauss-Sahn. Como les ha dicho, parte superficial de depósitos de minerales metálicos. En esta zona, ¿qué tenemos? Integración de agua meteórica, saturada de oxígeno y saturada de dióxido de carbono, gas y ácido carbónico, y estos amigos provienen de suelo. ¿Qué sucede en esta zona? En esta zona, los sulfuros primarios, galena, calcopirita, pirita, esfalerita, вот sulfuros primarios más comunes, se oxidan a sulfatos, Reacción de oxidación general. Sulfuros de metales se oxidan para formar sulfatos de metales. Вот en caso de pirita particular, de pirita, que es bastante común, ¿qué pasa? La pirita va a oxidarse inicialmente a sulfatos de hierro. Y estos sulfatos de hierro van a pasar después a óxidos y hidróxidos de hierro. Вот óxidos y hidróxidos de hierro, hematita, después, ¿no? Sobre todo, ¿qué más? Limonita, goetita, hidrobiotita, lepidocrosita, que es hidróxido de hierro. ¿Qué colores tienen? Rojizos, amarillentos, parduzcos. Por eso, característica particular de zona de Gauss-Sahn es su color, ese color que acabo de decir. Porque pirita va a sulfatos y sulfatos pasan a hidróxidos de hierro, sobre todo. ¿Está claro? Eso pasa con pirita. ¿Y qué pasa con demás sulfuros? Вот galena, esfalerita, calcopirita. ¿Qué pasa con esos sulfuros? Los sulfatos formados a partir de otras minas metálicas que acabo de mencionar van a lixiviarse hacia el nivel 2 de la zona de oxidación. Вот acá. Pirita pasa sulfatos y sulfatos pasa a hidróxidos de hierro. Por eso como característica. Los sulfatos de los demás metales formados en esta zona van a infiltrarse acá. Van a ir acá. ¿Qué pasa con esos sulfatos acá? Vamos a ver. Acá.
En nivel 2 de la zona de oxidación, acá está. En este nivel, los sulfatos infiltrados desde la zona de Gauss y el oxígeno presente en la zona de oxidación van a interactuar para formar algunos minerales específicos. ¿Cuáles? Como resultado se forman minerales secundarios. Esos minerales son estables bajo condiciones superficiales. A ver, sulfatos de plomo infiltrados de zona de Gauss reaccionan con oxígeno para formar en esta zona 2 mineral andesita. Después, digamos, sulfatos de zinc infiltrados de esta zona de Gauss reacciona con, digamos, con agua, dióxido de carbono para formar carbonato que se llama smithsonita. No, entonces, ¿cuáles minerales? Es algunas reacciones químicas. Si tú tienes depósito cupríferos, digamos, sulfato de cobre infiltrado, reacciona con agua para formar en esta zona óxido de cobre que se llama cuprita. No son varias reacciones químicas que pueden suceder. ¿Está claro? Perfecto. Ahora, ¿qué quiero indicar? En depósitos polimetálicos, por ejemplo, acá puede formarse smithsonita, andesita, pero ¿qué pasa con sulfato de cobre en depósitos polimetálicos? El sulfato de cobre es bastante soluble, bastante soluble. ¿Dónde va a ir ese sulfato de cobre? Ahí va a infiltrarse en zona 3. ¿Y qué pasa con el sulfato de cobre acá? En zona 3. En zona 3, ¿cuál es la característica? Zona 3 se encuentra por debajo del nivel freático, por debajo, nivel de circulación de aguas subterráneas. Entonces, ¿qué pasa? Los sulfatos de cobre disueltos en agua penetran en esta zona 3 y reaccionan con sulfuros primarios de la beta, generando sulfuros secundarios enriquecidos en cobre. A ver, sulfato de cobre que se infiltra de esta zona, porque es bastante soluble. Reacciona, digamos, con pirita. Y acá está también presencia de hidrógeno. Va a formarse mineral, sulfuro secundario, que se llama calcosina. Otro ejemplo, este mineral primario que se llama calcopirita. Reacciona con sulfato de cobre que proviene de zona 2. Ahí está reacción, presencia de este ácido. Va a formarse mineral bornita. Ahí también puedo poner una reacción que explica formación de mineral, calcosina, bornita. ¿Qué me falta acá? Caminan juntos, pecho de paloma, clorelina, ¿no? Entonces, estos sulfuros, calcosina, bornita y copirina, son sulfuros secundarios, y son mucho más ricos del mismo calcopirita. Si calcopirita tiene cobre, 34%. Mientras el contenido de cobre, calcosina, copirina, bornita, es mucho más alto. Entonces, estos sulfuros secundarios, ¿cómo se presentan físicamente? Se meten en grietas y poros de la caja y reemplazan a los sulfuros primarios enriqueciendo la mina. Por esta razón, ojo, esta zona 3 tiene nombre, o dos nombres para escuchar. Dos nombres. O le dicen zona de cementación, o le dicen zona de enriquecimiento secundario de la mina primaria. Simplemente zona de enriquecimiento secundario. ¿Por qué zona de cementación? ¿Por qué le dicen? Porque así se presenta, cementando grietas y poros de roca. ¿Por qué le dicen zona de enriquecimiento? Porque presenta el contenido de cobre mucho más rico que calcopirita. No, y nivel 4, mina intacta. Ahí nada no pasa, no se oxidan, ahí están sulfuros primarios intactos. Так, después me van a repasar esto al grano. Recién acabamos de hablar de vaporitas, no hay problema acá. Так, es minerales biógenos, guano, etc. Puede entrar, puede no, depende de mi ánimo. Так, extraterrestres un poquito en hablado, textitas. Так, saber fórmulas químicas, sistemas, clasificación de minerales. Acá tengo, por favor, está моя лекция. Так, cuando te pido clases de minerales, te doy tales minerales, ¿cuáles minerales pertenecen a la misma clase? ¿A qué estoy refiriendo? Mucha confusión yo veo.
silicatos, vanadatos, carbonatos, sulfuros, tam, nativos, etc. Si te pregunto grupo de turmalina, también там гравит, чолит, эльбаит, антигорит, акроит, grupo de anfíbolos. Si te pregunto anfíbolos alcalinos, ¿cuáles me tienes que indicar? Репекита, глукавана, арфицонита, que tiene sodio, ¿no? Так. Grupo de piroxenos, ¿no? Grupo de granates, grupo de felspatoides sulfoides. Y si te pregunto subgrupos, a veces digo familias, acá. Grupo de piroxenos, que tenemos clino, subgrupo clino y otro piroxeno. Grupo de feldespatos, ¿qué tienes que poner? Feldespatos potásicos y feldespatos calcosódicos o plagioclasas. ¿Entienden esto? Porque alrededor de esto bastante, sobre todo en el examen recuperatorio, ¿sí? Final examen, sobre todo el recuperatorio va a ser alrededor de eso. Por favor, clase de unos subgrupos. Hubo bastante confusión en la discusión. Bastante confusión. ¿Está claro eso? Perfecto. Muy bien, entonces les mando el papel para que estudien. Empiezan a estudiar esto. Son no sé cuánto, 45, 47. Esto. Y después, ya para profundizar, ya entras, ya si te alcanza tiempo, profundizas ya diapositivas de recursos. ¿Está claro? ¿Preguntas?